Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarlos. Me da mucho gusto que podamos estar esta noche para buscar el rostro de nuestro Señor a través de la oración. Y me encontré con un texto que me hizo mucho ruido en la semana y quisiera tratar solo un poco acerca de ello, porque veo algunos versículos que me dan un énfasis sobre mi relación con Dios. Mateo 6:9 dice: ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es un ejemplo, ¿no? Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y veo también, por ejemplo, Mateo 7:11 dice: pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Yo no sé si han visto, pero no son los únicos, hay muchos textos. Solamente en los evangelios veo en estos textos que asume que hay una relación entre yo y Dios, ¿verdad? ¿Qué tipo de relación? ¿Qué tipo de relación ven que estos textos asumen que yo tengo o debo tener con Dios? La de un hijo con un padre, ¿no? En cada uno de ellos dice Padre nuestro. Ahora tu Padre que está en lo secreto. Y dice ahí el Padre que está en los cielos, tu Padre que está en los cielos. O sea, estos textos asumen que nosotros para orar necesitamos una relación, no simplemente una vía de comunicación. Y yo pensaba, bueno, creo que la Escritura, no son los únicos textos, me está diciendo una y otra vez que todo se trata de una relación con Dios. Entonces la razón por la que estamos aquí, hermanos, es porque tenemos una relación con Dios. Si no es así, esto es fatal. Si esto no es así, yo te animo a mirar tu corazón y empezar a ver si en realidad anhelas buscar a tu Padre que está en los cielos. Porque noten esto, estos textos asumen que ese Padre celestial está en un lugar que parece no ser accesible. Pero a la vez cuando dice ve y ora es porque está accesible. Así que está mostrándote al menos algunos elementos, estos textos, de que a quien estás orando no es cualquier persona, no es cualquier idea, no es cualquier presunción que puedas tener respecto a la deidad, a la divinidad. Pero es importante que nosotros asumamos esta realidad de que ese Padre que está en los cielos, ese Padre que es trascendental, que está más allá de nuestro alcance, está tan cercano como nunca lo hemos imaginado. Y la manifestación más clara, el ejemplo más claro de esa cercanía es la oración, ¿sí? El contacto inmediato otra vez para encontrarnos con ese Dios es la oración. Por eso estamos aquí, ¿no? Pero a veces pienso que tenemos un problema con la oración porque tenemos un problema disfuncional. Hay una relación disfuncional con ese Padre. O sea, la razón por la cual quizás yo no me acerco intencionalmente con ese Dios trascendental es porque quizás, aun cuando estos textos asumen que Él y yo tenemos una relación muy íntima de padre-hijo o hijo-padre, aun con todo ello parece ser que no es suficiente para que nosotros vayamos en oración. Y yo quiero pensar que no soy el único que tiene este problema, pero sería muy bueno empezar por no asumir que todo está bien, sino poder reconocer que la oración es un problema del creyente, ¿sí o no? Entonces, hermanos, no les estoy condenando y la Escritura no nos condena en ese sentido, pero no estamos disfrutando a nuestro Padre que está en los cielos. Y yo creo que es por un tema disfuncional, esa relación disfuncional que tenemos con el Padre. Y yo decía, bueno, si Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. La pregunta es, ¿cómo puedo estar seguro que yo soy su hijo? Juan 1:12 dice que más los que le recibieron, a estos les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Fuimos adoptados por el Señor por la fe. Pero eso suena muy ambiguo. Si somos sinceros, hermanos, yo les pregunto a cada uno de ustedes que si creen en el Señor, es probable que todos me digan, yo sí creo.
Pero eso es muy ambiguo. ¿Yo cómo puedo asegurarme? Y este es un llamado personal para cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo cerciorarme que ahora mismo, cuando yo busco a mi Padre que está en los cielos, en realidad yo he sido el hijo que lo busca? ¿Sí? Hoy les mandaba una cita de Oswald Chambers que dice: el propósito de la oración es recurrir a Dios, no a la respuesta. O sea, es el propósito principal. Nosotros, la razón por la cual vamos en oración, hermanos, no es porque tenemos una necesidad, y es ahí donde se nota la disfunción. Cuando nosotros estamos es que me urge que el Señor me responda. Y si somos sinceros, a veces el dinero, nuestra posibilidad de hacer las cosas, parecen poder resolver las cosas más rápido que Dios, ¿sí o no? O sea, si a mí me dicen, oye, pues no tengo dinero, antes de ir a Dios, ¿a quién voy? Al banco, a ver si tengo por ahí, puedo pedir un préstamo, ¿no? Busco, porque la verdad es que es más rápido hacer esto que arrodillarme a Dios y esperar a que Él responda. Pero la oración no solamente es la respuesta, hermano. Sí, al final es una manera de ver que Dios que Dios está oyendo mis oraciones, es porque me está respondiendo. Pero creo que a veces nosotros no somos tan sensibles para escuchar la voz de Dios, para escuchar la respuesta. Y creo que una de las razones es porque nosotros no estamos dispuestos tampoco a escuchar su reprensión. A nosotros nos agrada tanto poder hablar de ese Padre que está en los cielos, que contesta todas nuestras oraciones. Yo encontré infinidad de versículos que hablan de esa oportunidad de que tenemos de entrar confiadamente al trono de la gracia para pedir, llegar al oportuno socorro, etcétera, etcétera. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Si hemos pecado, dice la Escritura, tenemos tantos textos que nos hablan de la seguridad que tenemos de ir en oración. Pero yo creo que la distorsión se debe a que solamente nos agrada poder llegar al Padre para pedir, y no para poder tener esa sensibilidad de escuchar su voz también en la corrección. Y me encontré con este texto, hermanos. Dice Hebreos 12, 5, 7. Ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como ¿qué? Como hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Te has puesto a pensar en esto, maestro? ¿Te has puesto a pensar esto? Si tú eres hijo, la disciplina tuvo que haber aparecido en algún momento de tu vida, ¿eh? En este año, mi pregunta: ¿qué tan sensible has estado a la exhortación de Dios, a la disciplina de Dios? Miren, yo me puse a pensar con qué tanta recurrencia yo disciplino a mis hijos. Y es muy seguido. ¿Ustedes creen que Dios no nos está disciplinando? Si somos hijos, parte de ese cariño, de ese amor del Señor es también la disciplina, es la exhortación. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: este año el Señor me ha llamado fuertemente, este año el Señor me ha exhortado y me ha disciplinado? Pensamos que eso pasó cuando éramos niños y el Señor mi papá me disciplinó y ya eso es todo. ¿Sí me están siguiendo, no? Creo que como hijos tenemos la seguridad de que podemos ir delante de nuestro Padre a orar, pero creo que uno de los problemas que tenemos al no poder escuchar la respuesta de Dios es porque no somos sensibles para escuchar la reprensión de Dios. Y dice ahí, fíjense, vuelvan a leer conmigo, dice: Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? No puede haber, hermano, una vida cristiana sin disciplina. La única razón por la que no ha habido disciplina es porque no somos hijos, dice lo que dice el texto. ¿Sí? Más adelante dice: no son hijos, sino que son ¿qué? Bastardos. Y suena fuerte esa palabra, pero lo único que está diciendo es que no son hijos. No son hijos. Y en este punto es cuando nosotros tenemos que decir: Señor, creo que si lo pienso muy bien, en este año que va, no sé si en realidad yo he visto tu disciplina. Miren, y no quiero que se confundan, porque muchos van a decir: no, la verdad es que me he ido muy mal, no me ha salido bien lo del negocio, en el trabajo me está lloviendo sobre mojado, fíjate que con mi esposo las cosas como que están
pasando cosas difíciles. Hermano, es que eso no es toda la disciplina, ¿eh? Eso le pasa al mundo también, ¿eh? Eso también le pasa a los incrédulos. Así que si tú estás pensando que, el Señor me está disciplinando muy fuerte porque me está yendo muy mal, no, hermanos. Sí, la pregunta es, ¿para qué sirve la disciplina? ¿Qué es lo que va a hacer la disciplina? Corregir. ¿Corregir qué? Mi camino. O sea, miren, y para los que somos padres, acordarse, la disciplina tiene que ver con una corrección, no corregir simplemente sus acciones, es corregir porque se ha desviado del camino. O sea, eso significa que hay un camino muy trazado, ¿no? Y la única razón por la que yo los disciplino es porque se desviaron de ese camino ya trazado. Esa es la razón de la disciplina. El Señor, la razón por la cual me va a disciplinar, la razón por la cual nos corrige, es porque va a corregir nuestro camino. Y muchas veces lo va a hacer a través de circunstancias, enfermedades, ¿sí? Es cierto, sí lo va a hacer así. No me va a salir el negocio, voy a tener problemas en el trabajo, voy a poner problemas con mi matrimonio. Sí es cierto, pero no va a ser todo, o sea, no es simplemente eso, hermano. Porque si el Señor lo que quiere es corregir mi camino, no solamente quiere mostrarme, has hecho malos negocios. No, el Señor quiere mostrarte que la raíz de todo este problema es que te has desviado del camino. Así que si hay una disciplina que el Señor quiere para nosotros, es una que me corrija. Entonces yo tengo que ser muy sensible para darme cuenta que todo lo que está pasando tiene como fin que el Señor me está llamando a volver a Él. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones que en el futuro, en el tiempo, nos dejan ver que fue una mala decisión? ¿Por qué? ¿Porque me fue mal en el negocio? No, porque me aparté de Dios. Y pregunta, ¿en ese momento orábamos? ¿No? Si se dan cuenta cómo es que esa relación íntima con Dios de oración tiene que ver con digamos, ese camino de oración tiene que ver con una relación íntima con Dios, padre e hijo. Y muchas veces nos hemos apartado de la oración porque no hemos visto la disciplina del Señor. Porque dice la Escritura, ¿cómo es posible o qué hijo es aquel a quien el Padre no va a disciplinar? Así que ese es un llamado, hermano, porque podemos reconocer y empezar a ubicar, hermano. La idea no es simplemente ver que me está yendo mal, es decir, bueno, Señor, me doy cuenta que me está yendo mal, que las cosas no me están saliendo. Y creo que la razón principal es que me están atacando mis enemigos. Mi esposa no me entiende. Mi esposo no me sabe escuchar. No es eso. ¿Saben cuál es el primer problema? Es que cuando hay algo mal en nosotros, lo primero que decimos es, o echamos la culpa a alguien más, o decimos, esta que me diste por mujer es la que me ha llevado. Sí, ese es el problema, que no somos sensibles al ver la disciplina de Dios. Y entonces simplemente echamos la culpa a los demás y no es una oportunidad para que nosotros digamos, Señor, creo que en algo he hecho mal. Aunque podría ser que yo tenga la razón, aunque podría ser que alguien está atacándome, alguien está haciendo mal, de todas maneras el Señor me está disciplinando. ¿Sí? El Señor está tratando de corregir mi camino, porque básicamente en muchos aspectos yo me he alejado de Él. Sí venimos a la iglesia, claro, sí leemos de repente la Escritura, sí. Pero hay muchos aspectos de mi carácter que el Señor está puliendo, muchos aspectos de mi carácter que yo los he dejado en un espacio donde pensamos que Dios no tiene alcance. Son de esos pecados respetables, de esas cuestiones que tienen que ver con nuestro carácter. Dices, pero esto yo creo que no le hago daño a nadie. Y entonces viene la disciplina del Señor y el peor error que podemos cometer como hijos es no ser sensibles a esa disciplina. Porque la disciplina no es simplemente que me vaya mal, hermano. Es que me vaya mal con un propósito de poder volver al camino, si es que tiene ese propósito. Por eso dice la Escritura que más los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Cómo sé que me ayuda para bien? Porque cuando me fue mal, fue cuando más busqué al Señor. Entonces Dios no quiere a través de la disciplina simplemente mostrarte que estás haciendo malos negocios, o que no sabes lidiar con el personal de tu trabajo, o que no sabes hacer una crianza buena. No es solamente eso. Dios quiere, ¿sí?, que seamos sensibles también a su disciplina. Y en ese sentido nosotros tenemos que ir delante del Señor y decir, bueno, es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para pensar cómo es que todo esto que me está pasando, sea que yo sea el responsable o no, sea que yo lo haya iniciado o no, sea que sea una consecuencia de mis errores o no, es una oportunidad para reflexionar.
¿Sí? ¿Qué es lo que me está apartando del Señor? Y vuelvo a repetir, muchos de nosotros podemos decir, estoy en un estado muy cómodo, estoy yendo a la iglesia, o vengo los miércoles. Y no es hermano, no es como que, oye, pues nosotros venimos y todavía nos está echando. No, hermano, al contrario, es aprovechar la oportunidad que Dios nos da de cuando nos está hablando nuestro corazón, estemos dispuestos para decir, bueno, es tiempo de pararse y hacer una reflexión. ¿Qué tanto me ha alejado de Dios en la forma en que trato a mi esposa, en la forma en la que trato a mis hijos? Ya no soy tan tolerante, ya no soy tan accesible, ya no soy tan paciente, ya no quiero ir tanto a la iglesia, ya no me gusta estar con mis hermanos. Cuando llega el domingo, termina el domingo y lo primero que hago es salir corriendo. Y uno diría, ¿pero qué tiene de malo? Es que dejamos de tener comunión con Dios a través de estas cosas que el Señor ha hecho. ¿Y saben en qué se muestra? En que oramos menos. Pero si nosotros nos diéramos cuenta de cómo el Señor nos ha disciplinado y cómo nos ha llamado, nos ha exhortado, ¿a poco no iríamos en oración? ¿Sí? Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Sí? La disciplina del Señor tiene que ver con algo, es con corregir el pecado. Pecados, hermanos, que para nosotros a veces son pecados comunes y corrientes. A cosas que a veces ni siquiera creemos que son pecados, pero lo son. Por eso tenemos que tener la mentalidad del corazón de David cuando decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Se acuerdan? Dice la Escritura que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce, hermano. Entonces, aquí el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, porque se asume que hay muchas cosas que nosotros no estamos viendo, porque nuestro corazón es engañoso. Y entonces oramos al Señor, líbrame de los que yo no puedo ver. Líbrame miren, una de las formas que puede ayudarte es, pregunta a tu esposa, a tu esposo, pregunta a algún amigo, pregunta a tu pastor, pregunta a tu hermano. En esta área de mi carácter, en esta área de mi vida, ¿puedes notar algo? ¿Sí? Puedes notar que soy impositivo, puedes notar que soy negativo, puedes notar que no me... O sea, ve y pregunta y escucha lo que te van a decir. ¿Sí? Porque es necesario, hermanos. Cuando algo pase, parte de la disciplina del Señor es que nosotros podamos mirar, estar atentos a lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas. Porque hay que corregir, porque Dios quiere corregirlo, hermanos. ¿Sí? En ese sentido, Hebreos 7 nos dice o nos habla de un sumo sacerdote, Jesús como sumo sacerdote. Dice que Él viene a interceder por nosotros. Y sí, es muy bonito saber que Dios va a interceder por causa de nuestros pecados. Pero si somos correctos, Jesús no solamente está intercediendo por nuestros pecados, está intercediendo a través del Espíritu para corregir nuestros pecados. Porque sería muy bonito poder tener ese acceso a Dios para que nos perdone todo. Pero no deberíamos cambiar. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es la manera en la que Dios intercede por nosotros a través del Espíritu Santo para corregir nuestro camino. ¿Sí? Porque eso es parte, hermano. No es solamente al Dios que buscamos en oración para pedir, y quiero decir, hermanos, está allí para que le pedamos, pero no es todo. Hermano. Miren, me he dado cuenta que cuando, yo no sé, los que son papás, no sé si se han dado cuenta, pero la buena disciplina, la disciplina bíblica, en lugar de alejar a nuestros hijos, nos acerca más a Él. O sea, hay una cercanía, man. O sea, yo he notado cuando de repente disciplina, porque no es simplemente darle una nalgada a mis hijos, es también buscarlos, decir, mira hijo, te equivocaste, te lo dije, te lo expliqué, por favor no lo vuelvas a hacer, mira, y lo abrazo, ¿sí? Y me doy cuenta que al final esa relación se fortalece más, porque dice la Escritura, ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Si eso pasa de los padres hacia los hijos, ¿no pasará así también con nuestro Padre Celestial? Quizás, hermanos, la razón por la que nos hemos alejado de la oración es porque no hemos sido sensibles para escuchar la reprensión de Dios, la disciplina de Dios. Y si nos está yendo mal, aprovechemos ese momento. Como dijo Job, esa es la canción que cantamos, ¿no? Recibiré de Él solamente el bien y no el mal. ¿Sí? Entonces, cuando tienes esa capacidad de reconocer lo que Dios está haciendo en tu vida, entonces decimos, Señor, ayúdame. Señor, permíteme. Y eso es algo que necesitamos, hermano, como iglesia.
a ser sensibles a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque parte de la respuesta a nuestras oraciones, si es que podemos hablar de oración a lo que tenemos de oración, pues es eso, que el Señor, parte de su respuesta también es una disciplina. No una disciplina malvada como la que vemos, algunos experimentamos, ¿no? Es una disciplina en amor, una disciplina de corrección, una disciplina que nos ayuda a volver a Él, que ese es el punto, ¿no? Si la respuesta a esta pregunta es, ¿oras? Y tu respuesta es, no como debiera, entonces probablemente algo está pasando que nos está alejando de Él. Y probablemente Dios nos ha estado disciplinando en varias formas, y en lugar de decir, Señor, me he equivocado, le estamos echando la culpa a alguien más, a las circunstancias, a los enemigos, etc. Y creo que es tiempo para poder decir, Señor, no sé en qué estoy mal, ayúdame a ver cuáles son mis pecados, porque necesitamos volver ¿sí? La comodidad nos puede hacer creer que tenemos una relación íntima con Dios. ¿Y saben qué es en qué se muestra? En que solamente lo buscamos para pedir. Y esa no es la idea, ¿no? Por eso es que digo, tenemos una relación distorsionada con el Padre. Y yo sé que cuando mis hijos vienen y me piden algo, no solamente me piden un helado o me piden unas galletas. A veces me dicen, tengo frío, abrázame. A veces me dicen, ¿juegas conmigo? Y eso es parte también. Y la disciplina también es parte. Amén. Entonces pensando en esto, vamos a orar juntos. Quisiera primero que se pusieran de pie y para no llevarnos tanto tiempo, le voy a pedir a 3 personas que pudieran orar. Primero, que pudiera orar por esta sensibilidad, al poder ser sensibles a la disciplina del Señor, no como algo malo, sino como algo que Dios utiliza como una herramienta para hacernos volver a Él, ¿sí? En áreas incluso de las que nunca habíamos pensado, ¿sí? Que el Señor nos haga volver a Él. Y alguien más que pueda orar por la iglesia, por los planes que ahora se están desarrollando. Ya en su momento, como iglesia, les daremos a conocer algunas de las cosas que estaremos haciendo como iglesia. Entonces, que alguien más pueda orar por eso. Y alguien más que pueda orar por un tema de evangelismo, que podamos cumplir nuestra comisión de salir a predicar, de hacerlo como iglesia y también tener la disposición de hacerlo de manera individual cada vez que el Señor nos presente una oportunidad. ¿Sale? Entonces, ¿quién puede orar primero?